Eucaristía. Si quieres ponemos de pie, hacemos una oración. Te damos gracias, Señor, por este día, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos ilumines, para que podamos comprender este misterio un poquito mejor de lo que es la Eucaristía, para que lo podamos vivir mejor, disfrutarla mejor, podamos entender la grandeza de este don para nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a ver, miren, de lo que vamos a ver hoy, podríamos hablar, hacer un curso de 10 años y no terminaría uno de hablar de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el misterio, cuando terminamos la misa, por excelencia de la fe. Nosotros decimos en cada misa, este es el misterio de nuestra fe, ¿no? Y cuando decimos misterio, nosotros tenemos a veces la idea de que misterio es algo desconocido, algo y nada, que no se puede saber, y que muchas veces pensamos que cuando decimos, no, son misterios de la fe, es como decir, no pregunten porque eso no tiene explicación, y no es así. La palabra misterio no es algo sin explicación, no, es algo que uno no puede totalmente abarcar. El otro día en una misa se me ocurrió un ejemplo que yo creo que puede explicar lo que significa la palabra misterio. Imagínense que uno llega a un buscador de tesoros, llega a una cueva, encuentra una entrada, una sala con unos tesoros inmensos, oro, perlas preciosas, diamantes, y ese hombre se siente lo más, dice, ya encontré todo lo que estaba buscando, y de pronto se fija y hay como una especie de corredores o una especie de, digamos, de aberturas, y se asoma por esas aberturas y encuentra que detrás de esa abertura hay una sala todavía más grande, con más tesoros, con perlas más finas, con más oro, y es más grande todavía. Y dice, no, definitivamente ya esto es el límite. Y ve que esa sala tiene más aberturas, y va por unas aberturas y encuentra una abertura, se mete ahí y encuentra una sala más grande todavía, ¿no? Es decir, una imagen me pareció interesante porque es como que una imagen que nos hace idea de lo que significa el conocimiento de Dios. O sea, yo puedo, dentro de mi cabecita, puedo conocer muchas cosas de Dios, pero eso que conozco es siempre algo muy limitado con respecto a la grandeza. El conocimiento sucede con el conocimiento humano. Uno cuando va a estudiar, si ustedes algunos de ustedes es experto en cualquier materia, de verdad experto, una de las cosas que tiene una persona que no sea experta en una materia es que cree que sabe. Cuando una persona está aprendiendo, digamos, no sé, música o cualquier cosa, dice, no, yo soy un experto en música, yo sé todo de música, esa persona no sabe, ¿cierto? En leyes, en medicina, en el campo que sea. En la medida en que una persona es más experta en un conocimiento, más se da cuenta que menos sabe, ¿cierto? El conocimiento es tan amplio, y eso podemos hablar de cualquier cosa del universo, de la física, de la química, y no digamos las cosas de Dios. Entonces, en ese sentido es que el misterio, sobre todo las cosas de Dios, no es que es algo que no sea entendible y lógico, no, sino que es algo que nunca podremos agotar, nunca se podrá agotar. ¿Por qué? Primero que todo porque es algo que supera todo conocimiento humano, y segundo porque básicamente es algo que está ahí como para que uno se maraville cada vez más. Yo pienso en ese sentido, cuando uno se apasiona un poquito por la ciencia, es de verdad que parece que el mundo estuviera ahí para que uno se maravillara, ¿no? Si uno se pone a mirar un poquito lo que es ¿cómo se llama? La astronomía, no la astrología, no confunda la astronomía con la astrología, ¿cierto? La astrología son las brujas, esas cosas, que es puro cuento y pura fantasía, ¿no? Que si el horóscopo y que las estrellas, ¿no? Astronomía, es decir, el estudio de los planetas, de las estrellas, del universo. Eso es una cosa tan impresionante, eso es como para que uno se maraville, las leyes, los millones de galaxias que hay, trillones de galaxias, y la Tierra, al otro día le decía a los niños, decía, la Tierra
al lado del Sol es una miseria. 1.000.000 de veces no me creían los niños, decían, no, exagerado. 1.000.000 de veces no, eso no puede ser. Es así, la Tierra, tan grande que es, y es 1.000.000 de veces más pequeña que el Sol. Y el Sol es una estrella mediana, no es que siquiera grande, o sea, es una cosa impresionante, el universo, entre millones y millones y millones, o sea, como que realmente el ser humano, lo dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes? Y cuando miro el cielo, obra de tus manos, ¿qué somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? Eso a nivel macro, ¿cierto? A nivel micro, eso todavía más impresionante. Como cada célula, cada átomo o protones, neutrones, una cosa que usted puede dividir y se va a encontrar siempre un universo en cada partícula. Es una cosa increíble, el universo microscópico, lo que llaman hoy la nanotecnología. La nanotecnología lo que permite que yo aquí tenga un computador más potente que un computador que ocupaba un edificio de 10 pisos hace 50 años. ¿No? Imagínense eso. En este celular tengo más potencia de cálculo que un computador que ocupaba 10 pisos hace 50 años. Una cosa increíble gracias a la nanotecnología. Entonces, todo para decir que el mundo está como para que uno se maraville, ¿no? Es una cosa impresionante. Los misterios de la fe son todavía más grandes. Entonces nunca vamos a decir, nunca pretendamos decir, vengo a aprender. Nosotros en realidad no venimos a aprender. A mí no me parece que yo podría hacer aquí cursos, lo que sea, pero no me parece tan importante que aprendamos cosas, no. Es que nos maravillemos. Las cosas de Dios es para maravillarse, para decir uno, qué grandeza, qué estupendo que es ser cristiano, qué maravilloso que es ser católico, qué bueno. Gracias, Señor, que me hiciste católico. Gracias, Señor, que me hiciste cristiano. Porque qué tesoro tan grande para mi vida poder tener eso. Entonces, para entender eso, nosotros a veces pensamos que la misa es como una especie de celebración, una especie de reunión, es un rito, ¿no? Casi como los ritos los musulmanes tienen su rito cuando van allá a la mezquita, los judíos tienen su rito cuando van a la sinagoga, los brahmanes en India tienen sus ritos cuando van a sus cosas. Nosotros católicos tenemos nuestro rito que se llama la misa, y ellos tienen sus ideas locas, ¿no? Que es ideas de que Dios tiene 20 manos y cada quien, y se difunde mucho un mito que es que todas las religiones tienen una parte de verdad, ¿cierto? Ninguna religión es superior a la otra. Los budistas tienen su verdad, los musulmanes tienen su verdad, los católicos, los protestantes, todos seguimos a un mismo Dios. Aquí todos seguimos al mismo Dios, y es lo mismo ser, no sé, testigo de Jehová, que ser católico, que ser, no sé, que ser pentecostal, que ser después, digamos así, un musulmán, o que ser budista, o ser judío. Todos lo mismo, seguimos al mismo Dios. Falso, no es así. Sí, somos nosotros. Primero que todo, la fe cristiana tiene unas características que la diferencian de cualquier otra experiencia religiosa, y es que no es una cosa inventada por seres humanos. Uno puede decir eso de todas las religiones. Todas las religiones dicen, no, nosotros fue Dios, nuestro Dios es el verdadero, etc. Pero una cosa es que yo lo clame, y otra cosa es que sea verdad, ¿cierto? Entonces, no se trata de que sean superiores, que los cristianos seamos superiores a nadie, no. Se trata de que Dios quiso revelarse y mostrarse al mundo, y hay muchos argumentos. Si ustedes quieren, a mí me impresiona de verdad que si ustedes quieren un argumento que uno le puede servir para decir que la fe cristiana es una verdadera revelación, es la siguiente. Yo diría dos. Uno es que si uno lee el relato de la creación del Génesis, no hay ningún relato en la historia de las religiones que se parezca tanto a lo que los científicos han
han terminado descubriendo, hipotizando y a base de descubrimientos científicos que no hay nada que se parezca tanto como al relato de la creación del Génesis. No hay nada. O sea, por ejemplo, si ustedes leen los egipcios, ellos se imaginaban que la tierra y el cielo eran como dos dioses que habían tenido relaciones y que el cielo, de esas relaciones del cielo y la tierra, habían salido unos hijos y entonces esos hijos son el mundo y los humanos, y los griegos se pensaban que el mundo eran unos dioses que vivían en un cierto lugar, el Olimpo, y entonces de ahí salieron los humanos y ellos los engañaban y jugaban con los seres humanos. Entonces se llama mitología, ¿cierto? Mitología, que es cosas que se inventaban. Ellos veían una roca y decían, bueno, esa roca se llama el dios Ares, el dios de la guerra. Entonces para hacer fundaciones de ciudades inventaban deidades, que seguro pues había historias. Pero son todas locubraciones culturales y cosas hasta bonitas y no es que sean bobadas, no, tienen su profundidad. Pero al fin y al cabo son fantasías humanas, ¿no? Con respecto a cosas que no entendían. En cambio, la fe es una cosa tan especial, porque primero que todo, cuando uno lee el Génesis, no aparece ningún tipo de Dios ni nada, sino que lo que aparece es un Dios que es el único creador y todo lo demás son criaturas. Eso es contrario a todas las mitologías que existen, donde la mitología hay dioses. Aquí no hay mitología, es Dios que crea todas las cosas. Pero a mí lo que me impresiona que realmente pues no tendría que ser así, porque en realidad la Biblia no es un libro científico, no es que sabían de ciencia, ni de evolución, ni de elementos unicelulares, no, ellos simplemente tenían una sabiduría, vamos a decir, cultural, con elementos del mundo que los rodeaba, de los de Babilonia, y ellos en base a eso escribieron el relato del Génesis. Pero qué cosa tan especial, que es casi exacto a lo que los científicos han descubierto. ¿Qué dicen los científicos? Que el mundo nació todo de una sola partícula que lo tenía todo, que se fueron creando los planetas. Después que se fueron creando los planetas, entonces se habla de que la Tierra se formó la Tierra se dividió el Sol, la Tierra seca con el agua. ¿Y qué fue lo primero según la teoría de la evolución? Que tiene todos los fundamentos, porque es donde encuentran, digamos, los restos más antiguos de vida. ¿Qué fue lo primero que se formó según la teoría de la evolución? Los peces, es decir, los seres marinos. Luego se formaron los seres, las aves, después los seres mamíferos, etc. Y por último, el ser humano. Parece como si los que están leyendo, los que están formulando la teoría de la evolución, estuvieran mirando la Biblia, y son gente que no cree en la Biblia. ¿Cómo es posible tanta coincidencia? ¿De dónde salió tanta coincidencia? El otro día estaba, hay dos teorías que hablan de cómo se formó cómo se formaron los seres humanos. Entonces hay dos teorías que compiten, una que se llama la monogénesis, creo que es así, monogénesis y plurigénesis, parece que es así que se llama. Lo cierto es que una teoría dice que todos los seres humanos nacimos de una sola pareja, que existió en alguna parte, posiblemente en África. Otra teoría dice no, que eran distintas parejas. Y ustedes saben que han descubierto los estudiosos de ADN hoy en día, ustedes lo pueden mirar, lo último que han descubierto, que parece que todos venimos de una pareja, todos los seres humanos. Y después se fueron dando los cambios y por eso llegaron la gente, era morena, hindú, asiática, dependiendo de donde vivían, el clima, la alimentación, fue como creando las diferentes razas. Pero finalmente parece, y ahora es casi seguro, que todos venimos de una pareja. O sea, la Biblia, sin quererlo, porque la Biblia no es un dato científico, sino que es un dato revelado, y no está hablando tanto, cuando la Biblia habla de Adán y Eva, no está hablando de doña Ana y doña Eva, ¿cierto? No es que la Biblia, los primeros 11 capítulos no hablan de un señor que se llamaba Adán y Eva, no. Está hablando de la realidad de la humanidad. Adán, de hecho, significa humanidad, y Eva significa la mujer. Entonces, ¿qué es la humanidad? ¿Cómo nació? La humanidad viene de Dios y cómo entra el pecado, el mal en el mundo. Ese es el objetivo del Génesis. Pero si uno se ve
el dato científico resulta que coincide perfectamente con eso, con Adán y con Eva. ¿De dónde viene eso? Y otra cosa que uno dice, entonces dice, esto tiene que venir, que eso no fue porque alguien, digamos, se lo inventó, no podía ser, tiene que ser que alguien lo reveló, que venía de Dios. Y Dios como que nos está dando cada vez más seguridad, esa revelación. Y lo otro es que ustedes se ponen a ver y no hay revelación más que dignifique más la humanidad, que dignifique más la persona que la fe cristiana. Por ejemplo, ustedes, hoy en día se habla tanto de que no, que el hombre blanco que esclavizó a las personas de África y no sé qué, malvados, pervertidos. ¿Saben una cosa? Que quien hizo que se acabara la esclavitud fue el hombre blanco cristiano. Si no hubiese sido por el cristianismo, no se hubiera acabado la esclavitud. ¿Dónde está la prueba? La prueba está en que todavía hoy hay un país en África que legalmente existen esclavos. Se llama Mauritania, en África. Es un país musulmán donde el 20% de la población son esclavos. Es decir, los padres son esclavos, entonces los dueños de las personas, porque son dueños literalmente, tienen derecho a utilizarlos como objetos, a venderlos, a inclusive matarlos, porque son prácticamente como unos objetos. ¿Ah? Una mercancía. Son mercancía. Hoy en día, año 2026. ¿Y por qué ese lugar admite la esclavitud? Díganme la razón. No son cristianos. Son musulmanes. 99.99999% es uno de los países donde prácticamente no existen cristianos. Es gracias al cristianismo que se da la civilización como la tenemos hoy. Gracias al cristianismo es que tenemos respeto por el hombre, por la mujer, por el niño. En los griegos los niños no tenían valor. Es gracias al cristianismo. Pues si no fuera así, explíquenme, si no le parece que los griegos, que los romanos eran una sociedad tan avanzada. Explíquenme ustedes cómo los griegos, por ejemplo, son famosos los espartanos, que cuando nacía el niño y el papá decía, no, esto no sirve para la guerra, ¿qué hacían con el niño? Lo dejaban morir, porque no era bueno para la guerra. Eran los griegos. Los romanos, ¿cuál era la ideología de los romanos? Poner hombres y mujeres y niños a que se los comieran los leones. Entonces, eso que nos dice que el cristianismo realmente tiene un fundamento, o sea, tenemos muchas razones. Y vamos a hablar de la Eucaristía, no me he perdido porque queremos hablar de la Eucaristía, o sea, la Eucaristía no es no es un rito cualquiera, la Eucaristía no es una reunión, no es un invento que un día alguien dijo, bueno, vamos a reunirnos y entonces vamos a decir una cosa bien bonita, nos reunimos y un poco para entretenernos. Entonces, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí es una cosa un poquito planeada, ¿cierto? Vamos a cantar, etcétera, y está muy bien, porque también necesitamos catequesis, necesitamos conocer nuestra fe, y esta es una oportunidad para conocer nuestra fe. Por eso, entender qué es la Eucaristía, de dónde viene, quién se inventó eso de que existiera la misa. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos, y no conocemos, al no conocerlo, yo siempre digo, cuando hablo del bautismo, es como cuando uno, imagínense que yo soy el único heredero de un señor rico, de un millonario, multimillonario, y yo soy su único heredero. Entonces eso quiere decir que yo por ley soy multimillonario, ¿sí o no? Pero se muere el señor ese y a mí nadie me dice, primero, ni que soy familiar, ni que se murió. Entonces yo vivo como un miserable siendo multimillonario. O sea, legalmente soy multimillonario, pero no me hace ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Yo vivo tengo que trabajar, para no tener casa, y legalmente siendo multimillonario o millonario, podría ser. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si nosotros no entendemos lo que son los sacramentos, entonces ¿saben qué pasa? Que no nos sirven de nada o muy poquito. Eso explica por qué la gente se bautiza y usted encuentra gente bautizada que vive igual o peor
que un no bautizado. Igual, en la cárcel, vayan a la cárcel de Colombia y pregunten a la gente, ¿cuáles son bautizados? Todos son bautizados. Todos. Y por el bautismo son hijos de Dios, sí. Pero ¿de qué les sirve? ¿No? Terroristas, extorsionistas. Algunos me dicen, ay, pero se habla más de los colombianos. No, es un ejemplo. Porque si va a la cárcel de El Salvador, si va a la cárcel de Estados Unidos, si va a la cárcel de, no sé, o sea, donde sea que vaya, si el cristianismo no se entiende, lo que tenemos en las manos no sirve de nada. Uno se puede casar, pero si no sabe lo que es el matrimonio, vive como colocan los letreros en Colombia, que dicen así, yo no sé si aquí dice Jesús que está recién casadito allá con Sofía, ya vive según esa mentalidad. Yo espero que no, porque hablamos mucho del matrimonio. Entonces, en Colombia los conductores colocan así un letrero que dice, yo soy soltero, la casada es mi mujer, ¿no? Yo soy soltero, la casada es mi mujer. Es decir, mi mujer sí que ella me respete, pero yo soy soltero. Y la gente vive así. Eso parece un chiste, ¿cierto? Pero la gente vive así, ¿no? Lo que le decía yo el otro día a Salvador, que la mujer le puso un problema. Le decía, yo soy, la canción del negrito, ¿no? Yo soy un negrito, ¿qué dice la canción? Dice, yo soy un negrito, dice, ¿cómo se llama ella? No sé qué, te tienes que convencer que yo no nací para una sola mujer, ¿cierto? Yo nací para darle mi amor a todas las mujeres y no sé qué, dice la canción, ¿no? Eso, mucha gente vive así porque no entiende el matrimonio, no entiende la belleza, porque el matrimonio es una belleza. El matrimonio es un sacramento muy profundo, signo del amor de Dios, pero la gente no lo entiende, y al no entenderlo no lo valora, y cree que eso es una obligación. No, es una bendición. Ahora, la Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? Pero la primera cosa es que la Eucaristía no se la inventó Jesucristo. Primera cosa, ¿de acuerdo? No fue que Jesucristo un día dijo, bueno, vamos a hacer misa, ¿no? De hecho, Jesucristo, para los que no sabían, nunca hizo misa. Él no hizo misa, ni con los apóstoles, nada, nunca hizo misa, ni tampoco hacía misa cada 8 días tampoco, ¿no? No hacía misa cada 8 días, ni mucho menos diario, ni los apóstoles tampoco hacían misa cada 8 días, ni siquiera. Entonces, ¿dónde salió la misa? ¿Qué hicieron? Lo que existía en los judíos fue primero una experiencia. ¿Y cuál fue esa experiencia? Una experiencia, vamos a decir que Dios se fue revelando, porque es que Dios ha sido maravilloso. O sea, Dios, en vez de coger, como dicen los musulmanes, de coger a una persona y decirle, bueno, esto es la fe, y esto es lo que usted va a vivir, y siéntese aquí, Moisés, que aquí le voy a dictar todo lo que usted tiene que creer. Eso es una fantasía, eso no existió, y el que piensa eso, que así dicen los musulmanes, está creyendo literalmente una leyenda. Eso es una leyenda, eso no existe. La iglesia dice, no, la Biblia no se forma así. No fue que se sentó Moisés y el Señor empezó a decirle, bueno, Moisés, escriba, Génesis, capítulo 1, versículo 1. No, de hecho, los capítulos y los versículos los pusieron en el siglo XVIII. O sea, por siglos la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos. Cuando la gente a veces cree que eso es palabra de Dios. Capítulo 18, versículo 30 al 15, me tengo que aprender eso. Eso lo pusieron para poder encontrar pasajes más fácilmente, pero hasta el siglo XVIII no existían capítulos ni versículos. Los pusieron y de hecho, por eso hay muchas Biblias dividen los capítulos en distintos. De hecho, varían dependiendo del tema, dependiendo de lo que yo crea, y dividen por capítulos. Eso es totalmente, ¿cómo decir? Impuesto, es totalmente. Los capítulos y los versículos no hacen parte de la palabra de Dios, es una manera humana de dividir el texto, ¿de acuerdo? Entonces, Dios, ¿cómo se empieza a revelar? Dios es muy sabio. Me gusta mucho la palabra pedagogo. ¿Cómo se dice la pedagogía de Dios? Pedagogo es una palabra griega que significa, pedos es el niño, una manera como se dice niño, y ago es el que conduce. Entonces el pedagogo es el que conduce al niño de la mano. Eso es el pedagogo. Otra manera de decir maestro, ¿cierto? O sea, coger a un niño, lo lleva de la mano y le va enseñando. Es así hizo Dios. Hay una lectura del profeta Oseas muy bonita, que habla de Dios como un padre, muy bonita. Tal vez el pasaje más bello del Antiguo Testamento, donde dice así, cuando Israel era un niño, yo lo amé. Y le dice, y yo lo llevaba en mis brazos y yo le enseñé a caminar.
Me decía, dice, yo como un niño, como un hijo, yo le enseñé a caminar y lo cogía como un padre que levanta a su hijo y lo abraza y lo toca, lo pone mejilla con mejilla. Dice así, de una manera muy tierna. Se presenta a Dios como un padre, como un hijo, padre, como un niño pequeñito que le enseña poco a poco. Entonces Dios se reveló al ser humano y no le dijo una cantidad de verdades, no, sino que se le fue mostrando poco a poco, de manera que él fuera aprendiendo a través de acontecimientos, de hechos, quién era él. Por eso cuando Dios escoge a Abraham, no le dice a Abraham, yo soy el único Dios, sino que le dice, yo soy el Dios que te va a dar el hijo que tú estás buscando. Abraham no hubiera podido entender que existía un solo Dios, él vivía en un mundo politeísta y en su mentalidad no cabía la posibilidad de que existiera un solo Dios. Pero Dios le dice, no, yo soy el Dios que te va a dar el hijo. Y Abraham, con el tiempo, va a entender Israel que no solamente Dios era el Dios más poderoso, era el Dios, digamos, que estaba por encima de todos los demás dioses, por su Dios de dioses, Señor de señores, sino que era el único Dios. Pero tuvo que pasar muchos siglos hasta que Israel tuvo esa claridad de que todos los demás dioses eran hechuras humanas, eran imaginaciones, eran, si ustedes quieren, intuiciones. Si ustedes quieren también, las religiones hay intuiciones, es decir, no es que sea todo malo ni que uno menosprecie, no, son intuiciones, hay cosas muy bellas, pero al fin y al cabo son todas cosas humanas, mientras que aquí es una acción de Dios. Entonces Dios poco a poco se fue revelando con Israel. La primera cosa que ellos vieron, Israel, como todas las culturas, un fenómeno bien especial, que se da en primavera. Entonces, ¿qué se da en primavera? Ellos veían que es casi un milagro. Nosotros nos ha tocado, algunos de ustedes aquí han vivido en el norte de Estados Unidos, tratamos que han vivido en el norte. Muy poco, bueno, ustedes siempre bastanticos. Han notado, ustedes saben lo que son las estaciones, ¿no? La gente que vive en Europa también lo sabe, en Israel le pasa lo mismo. Entonces es increíble. Nosotros que hemos vivido siempre en el trópico, yo siempre he vivido en el trópico, excepto el tiempo que viví en Israel, pero en Israel no se nota tampoco tan radical. Bueno, yo diría que sí, pero es más por la sequedad que por la estación misma. Pero digamos, en los países más europeos, más del norte, se nota la radicalidad de una naturaleza literalmente muerta. O sea, usted ve una mata, un rosal, por ejemplo, en invierno, y eso es un montón de chuzos, ¿cierto? Un chamizo, decimos en Colombia, una cosa que uno dice, si mi mamá viera en invierno, porque ya no está acostumbrada a ver eso, un rosal en invierno, diría, corte todo eso, pero está muerto, todo. Está muerto, es que está muerto, literalmente, está muerto el rosal. Son solamente chamizos para ramas secas y muertas, totalmente muertas. Impresionante. Esa misma mata que uno ve muerta en invierno, vea la primavera. Increíble. Unas rosas impresionantes, verde. O sea, literalmente ellos decían, aquí había un muerto y ahora hay vida. Y entonces, claro, ¿por qué era eso tan importante? No solamente porque era un espectáculo, ¿no? Yo no he tenido esa oportunidad, me gustaría por lo menos vivir un tiempito pero no solamente el espectáculo de verlo muerto que crece, sino que es que eso depende de la vida, porque es que en el invierno, cuando está muerto, no hay comida, porque ¿dónde sacas tú la comida? ¿No? Entonces por eso la gente, el mundo para desarrollarse en esas épocas no tenían las neveras, no tenían todo el cultivo como tenemos hoy en día, el transporte, la población era tan pequeña, porque no había manera de guardar tanta comida, ¿cierto? Llegaba el invierno, entonces lo que hacía que la gente era moverse, entonces eso causaba muchas enfermedades. Bueno, lo cierto es que el mundo dependía de ese proceso, la vida, de ese proceso de que hubiera muerte, pero que volviera a la vida. Entonces en muchas culturas, eso lo tienen muchas culturas, se celebraba ese pasaje, del invierno a la primavera, de la muerte a la vida. Entonces le hacían celebraciones, la gente decía, bueno, es que estamos vivos, llegamos a un año nuevo. De hecho, para los judíos, el año no comienza el 31 de diciembre, el año comienza ahí, primer día del año. Esa es la primera. Si usted lee en el libro del Éxodo, dice, el primer día del año es el día de la Pascua, el día en que se pasa la muerte de la vida. Entonces ya ellos celebraban algo. Pero Dios
les ayudó a ver algo más profundo. Y era que Dios no solamente era un Dios que les daba vida física, sino que también les daba vida en sus acontecimientos cotidianos. ¿Y dónde lo vieron? Cuando ellos estaban esclavos en Egipto, y entonces allí esclavos en Egipto, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y por eso está ese milagro que es tan impresionante que realmente si uno no lo entiende bien, es como para uno escandalizarse. ¿Por qué? Acuérdense de las plagas de Egipto, ¿no? Y si uno lo lee así, por ejemplo, ahora que está creciendo el antisemitismo y que el pueblo de Israel se dice, no, ustedes quienes se creen por ser el pueblo elegido, entonces al crecer el pueblo elegido, la gente dice, estos se creen que son más que el mundo. No, realmente Dios eligió un pueblo y ese pueblo elegido se llama Israel. San Pablo lo dijo el domingo pasado, la elección de Dios es permanente, es irrevocable. O sea, Dios eligió a Israel y ese es el pueblo elegido. ¿Eso significa que son mejores? No, de hecho tal vez hasta peores, porque es el pueblo que está perseguido desde que nació hasta hoy en día, siendo, digamos, en peligro de extinción. Ningún pueblo está siendo amenazado de que le tiren bombas atómicas por ser ese pueblo. Por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos, en el mundo, yo pensaba que los judíos cuando vivían en Israel eran un poco como, ¿cómo es que se dice? Paranoicos, en el sentido de que ellos quieren tener una tierra que sea para nosotros, donde no sea peligroso ser judío, donde somos perseguidos por ser judíos, queremos tener una tierra judía. Yo decía muy paranoico, porque en el mundo ¿quién persigue a los judíos? Hace 10 años los judíos eran la gente lo respetaba, las cosas judías, pues Einstein, todo el mundo decía, no, los judíos han aportado mucho, y el holocausto, la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día yo me doy cuenta que no es tanto era una paranoia, era verdad, porque realmente hoy en día hay una persecución. Por ejemplo, el año pasado mataron a una parejita en Washington. ¿Y cuál es la razón por qué los mataron? Porque eran judíos. A principios de este año fueron a una playa y mataron 30 personas, incluyendo mujeres y niños. ¿Y por qué los mataron? Porque eran judíos. La única razón, eran judíos y por eso los matan. Entonces eso es el pueblo elegido, que uno lo persigue toda la vida, por todas partes perseguido, toda parte en peligro de ser matados. Bueno, hay miles de teorías, ¿no? Que entonces los judíos los que manejan el mundo son los más ricos del mundo. Yo no sé si eso es la verdad, yo sinceramente me parece que no son teorías. Lo cierto es que, bueno, el punto al que voy es que cuando uno lee el Génesis y aparece este pueblo elegido, uno lo lee, el Génesis o el Éxodo, uno dice, bueno, ¿cómo Dios digamos, si uno lo lee desde esa perspectiva, digamos así, vamos a decirlo, nacionalista, donde Dios salva a su pueblo, Dios es como un ser muy injusto. Es como si Dios castigara a todos lo que se llama un castigo, ¿cómo es que dice? Castigo, como si fuera un castigo a toda la población por la culpa de uno. El que está revelado es el faraón. Y sin embargo, los que sufren, los que se quedan sin agua, eso es toda la población de los judíos. ¿Sí o no? Se quedan sin agua porque el agua se vuelve sangre. Luego se llenan de heridas, todo el mundo. Luego, ¿qué más? Se llenan las casas de sapos, ¿no? De sapos por toda la casa. Luego langostas que se comen todo, ¿no? Que el cielo se había ennegrecido a la cantidad de langostas. Bueno, están los tábanos, los mosquitos, todas las plagas de Egipto. Pero la peor de todas, dice uno, ahí es cuando uno dice, bueno, si Dios es eso, ¿cómo se entiende que después le digan que Dios es amor? La peor de todas es que Dios, porque dice ahí que es Dios, no es que manda un ángel de la muerte. Y ese ángel de la muerte pasa por todas las casas matando gente. ¿Y a quién mata? No mata a cualquiera, mata a los primogénitos, hombres y animales. El primer hijo de cada familia. Dios manda un ángel que lo mata, a uno y a otro. Y cuando llegan donde estaban los judíos, ¿qué hace el ángel? Dice que ellos los mandó, miren qué interesante, los mandó a que mataran un cordero. El cordero tenía que ser un cordero, tenía que ser preparado, y tenía que ser preparado 8 días antes, 6 días antes tenía que ser preparado. Y ese cordero, que era preparado 6 días antes,
era un cordero que tenía que ser de 1 año, perfecto, y luego tenía que ser degollado. Y la manera de que eso era perfecto es que el cordero no se resistía al mal. Un cordero tiene eso. Es increíble. Si ustedes van, ¿alguno de ustedes ha visto cómo se sacrifica un cordero? Sí. ¿Tú has visto? Es increíble, porque cuando uno mata cualquier animal, cualquier que sea, un marrano, un venado, no sé, hasta una mosca, la mosca vuela, se corre, el cordero no, se queda quietecito y ni siquiera bala, ofrece el cuello así. Un animal es así de noble, es como el símbolo de la nobleza, el símbolo de la... Yo tuve la posibilidad de ir a Israel y asistir a una Pascua samaritana, una cosa increíble. Si ustedes un día llevan a Israel, sería muy interesante que fueran a eso, porque todo se puede asistir. Hay cosas que dicen porque esa zona es Palestina, y ahí hacen la Pascua como la hacían los judíos en la época de cuando existía el templo. Entonces traen todos los corderos, le cortan el cuello a los corderos, después los rostizan. ¿Y saben qué fue lo que me impresionó de esa liturgia que ellos hacen? Es cuando matan al cordero, cogen la sangre, y entonces el papá coge por la sangre del cordero y le hace una señal en la frente al niño, a toda la familia, con la sangre de los corderos. Y luego cuando los corderos los rostizan, los colocan así como en una especie de ¿cómo se llama? En unos hornos que tienen ahí, en unos palos para rostizarlos. Hagan de cuenta una persona crucificada. Así quedan rostizados. Yo realmente se quedaron impresionados de todas las conexiones que hay después con Jesucristo. Bueno, entonces uno entendería cómo es posible que Dios salve a los judíos, porque dice que cuando llegaba el ángel a la casa de los judíos, como las puertas de la casa estaban pintadas con la sangre del cordero, el ángel saltaba. En hebreo saltar, el verbo saltar se dice pesaj. Entonces decía, el ángel pesaj la casa de los judíos, iban a otra casa. Pero si uno lee eso así, uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios es este? Que para mostrar que tiene un pueblo elegido, se vale de la muerte de niños inocentes. Porque el que muera el faraón no entiende, ¿cierto? Era rebelde, o medio se entiende, pero niños inocentes. ¿Qué clase de Dios es ese? Pero por eso la Biblia hay que entenderla no solamente como algo literalista, sino hay que entenderla dentro de su sentido. ¿Cuál es el sentido que tiene cuando uno lo lee, la lee con verdad, en su sentido completo? En el fondo, lo que narra el Éxodo no es tanto que Dios está utilizando al faraón como una especie de ejemplo, no, sino que en Israel, en esa escena, se está dando una lucha. ¿Cuál es la lucha? Entre dos dioses. Un dios es el faraón, porque el faraón es un dios para los egipcios. Nosotros no tenemos ni idea de cómo eran los emperadores y de la categoría que tenían los faraones en la época de Egipto. Ellos eran literalmente unos dioses. Ellos decían quién más vivía, quién no vivía. Ellos eran adorados literalmente como dioses. Entonces, por eso el faraón, cuando dice, para salir mi pueblo, vas a ir a adorar, él dice, yo no voy a dejar que otro dios me quite el puesto. Entonces es como una lucha entre dos dioses, pero uno podría decir, bueno, pero esa lucha es bastante, digamos, injusta. Dios, que es el Dios verdadero, con un hombre que es un hombre, al fin y al cabo. A nosotros hoy nos parece injusta, pero en esa época lo que quiere decir el Éxodo es que está demostrando que ese pobre hombre, ese faraón, no era ningún Dios, porque no podía salvar al pueblo, no podía salvarlos ni de las plagas, ni del mar, ni del agua manchada de sangre, ni de los tábanos, ni de nada. Nada lo podía salvar, y ni siquiera podía salvar a su propio hijo. Y eso es un lenguaje, la enseñanza tal vez más profunda del libro del Éxodo, y que yo creo que es la enseñanza que nos deja la enseñanza más clara que nos deja para el día de hoy. Miren, en este mundo estamos delante de solamente dos opciones. O creemos en Dios, creer significa confío en Dios
y hago la voluntad de Dios y hago lo que Dios quiere, o sigo los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos del mundo? Que se presentan como Dios. ¿Y por qué se presentan como Dios? Porque se presentan como aquellos que van a dar la vida y la felicidad y la seguridad y las cosas de... O sea, que la seguridad, la vida, la felicidad, la alegría, los ídolos del mundo. ¿Cuáles son los ídolos del mundo? Los ídolos del mundo son fundamentalmente el dinero, el poder, el placer, el estudio, la fama, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos constantemente, los seres humanos, estamos esclavizados de esos ídolos. La gente cree que yo, digamos así, cuando se revela y cuando sale y dice, no, es que yo soy libre porque es que yo decido sobre mi cuerpo, no sé qué. Usted no está siendo libre, usted lo que está haciendo es siendo esclavo de la sexualidad. Está siendo esclavo de sus pasiones. Bueno, la prueba de eso, por ejemplo, ¿dónde está? En que el otro día hacían una entrevista a un doctor que se había convertido, que había hecho más de 1.200 abortos en su vida. Y entonces decía este doctor, miren, de los 1.200 abortos que yo he hecho, porque él como que los tenía contados, dice, solamente 2 o 3 eran casos de niños que venían con defectos. 5 o 6 eran de violaciones. Todo el resto eran de madres sanas y niños sanos. Entonces, ¿por qué la gente aborta? Simple y llanamente porque es que el niño me está molestando, porque yo no puedo hacer esto, y porque es que el niño... Y la gente lo hace pensando, yo soy libre. No, usted no es libre. Usted lo que está haciendo es destruyendo su vida, destruyendo al otro, destruyendo destruyendo la vida misma. Y lo mismo sucede con el que se mete en la droga, lo mismo sucede, pero más allá de las cosas pecaminosas como esa, como el aborto, como la droga, etcétera, el adulterio, todas las cosas, hablemos de cosas hasta más legítimas. Una mamá que le dice al hijo mío, mira, tú no tienes necesidad tanto de creer en esas cosas, en religiones, no tienes que creer tanto en cosas de curas, esas cosas, que eso a la hora del té, eso es un negocio, ¿cierto? No, tú lo que tienes que hacer en la vida es manejarte bien, ser honesto, ser una persona coherente y además conseguirte unos buenos medios de vida, ¿no? Pues conseguirte una buena carrera, estudia, porque el estudio es lo más importante, ¿no? El estudio es lo más importante. Entonces ahora yo les hago esta pregunta, yo siempre la hago, bueno, y si el estudio es lo más importante, ¿qué respuesta le da el estudio a esta niña en Colombia que acaba de pasar el terremoto, donde en 2 segundos perdió a sus 2 hermanas mellizas, eran trillizas, y a su papá y a su mamá? Es decir, eso no es culpa, es una realidad que nos puede pasar a cualquiera. Y el estudio te va a dar respuesta a eso. Ella está recién graduada de una universidad, podría ser graduada de una universidad de Harvard, podría ser una muchacha millonaria, no son pobres, no son así millonarios, tampoco son tan pobres, pero eso no sirve de nada, de nada. Entonces, en el fondo el mensaje del Éxodo es ese, el mensaje del Éxodo es, los ídolos del mundo no te dan la vida, no te dan, lo dice Jesucristo lo dice claramente en el Evangelio de San Lucas. Dice, la vida del hombre no está asegurada en la abundancia de bienes, porque había aquel señor que tenía muchos bienes ahorrados. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y entonces tenía una cosecha grandísima y dice, uy, ya tengo la cosecha, ya tengo plata ahorrada, mejor dicho, ahora sí descansa, come, bebe, banquetea, porque ya no tienes que preocuparte más, no, se acabó el trabajo, llegó la hora de pensionarse. Se le acabó el trabajo. Y resulta que le dice el Señor, necio, esta misma noche te reclamará el alma. ¿Para qué habrás perdido todo lo que has trabajado? Es decir, no es que sea malo, lo que quiero decir es que cuando yo creo, el mundo le está, digamos, constantemente predicando que la seguridad, la felicidad está en asegurarse en este mundo. Todo lo que hay en el mundo son ídolos falsos. Eso es lo que dice el Éxodo, que no pueden salvar a los hijos, y cuando hay tanta gente sacrificando a sus hijos a los ídolos. Y por eso, por ejemplo, hijo mío, si tú tienes que ir a misa
pero tienes que ir a la clase de piano. ¿Qué es más importante? La clase de piano. Si yo tengo que ir a misa, pero me sale un trabajito, ¿qué es más importante? El trabajito. La misa, esas cosas no. ¿Por qué? ¿Qué es el mensaje que yo le estoy dando a mi hijo? Le estoy diciendo, aquí lo que necesitamos es plata. Creamos también en Dios por si las moscas, pero lo que nos necesitamos nosotros es plata, es decir, dinero. Eso es lo que nos va a salvar. Lo mismo que pasaba con el faraón, pero no te va a salvar. Porque, primero que todo, aunque no nos toque un terremoto, igual hay una noticia que no les va a gustar, pero es la verdad. El terremoto nos espera a todos. Lo que no sabemos es cuándo. ¿O no? Una pobre señora, otro día me dijo una persona de Venezuela, muy adolorida, me dijo así, resulta que ella viajó para Colombia y entonces ella salió, una familia pues rica, con haciendas y todo, y salió de su casa pues con la maleta normal de viaje, con sus cositas. Y en ese momento fue cuando se dio pues toda una parte de una revolución, algo así, que Venezuela cortó relaciones con Colombia, sucedió lo del COVID, y entonces no podían volver a Venezuela, no podían moverse de allá. Ella tenía visa para Estados Unidos, pero finalmente como no podía viajar, perdió la visa, se le venció la visa y quedó encerrada en Colombia. Total, que pasaron varios años, no sé si ya regresó, y no podía regresar a Colombia. Y ella decía, lo que más me duele es que yo salí de mi casa y yo dejé todo organizadito, como quien dice, mañana vuelvo, ¿cierto? Mañana vuelvo, tengo todo organizadito, tengo mis cosas. Yo solamente cogí mis cositas, porque en una semana volvía, en 15 días, en un mes volvía, pero ahí tenía mis cosas, mis recuerdos, mi dinerito guardado, mis joyitas, todo lo que uno tiene en su casa. Y le parecía tan duro, ¿cierto? Estar allá en Colombia y todas sus cosas guardadas allá en su casa y no poderlas disfrutar, ¿no? ¿Y sabes qué pensé yo en ese momento? Es exactamente lo que nos va a pasar cuando nos muramos. Todas las cositas en la casa guardadas, todos los recuerditos allá, y nosotros por aquí solamente lo que tenemos puesto. ¿Es así o no es así? Entonces, fíjense qué mensaje tan profundo es del Éxodo. ¿Cuál es el verdadero Dios? Los ídolos, que son realmente falsos, porque los ídolos son todos falsos, tienen boca y no hablan. No es tanto la imagen, a veces los protestantes creen que es literal, que no tenga la imagen de la Virgen María porque eso es idolatría. No tiene nada que ver con eso. Si eso fuera así, entonces no tenga un billete, ¿no? Un billete sí no es, eso sí no es idolatría, ¿no? Porque el billete está la imagen, no tenga la foto de la mamá, porque si uno lo lee literalmente, dice, no te harán ninguna imagen de lo que hay en el cielo y en la tierra. Ninguna imagen. Dice ninguna. Ah, bueno, cúmplalo. Y ¿saben qué? No cumpla solo eso, esa parte donde dice clarísimo Jesucristo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Ah, no, eso hay que entenderlo. Ah, hay que entenderlo, ¿cierto? ¿No? Entonces, esos no son los ídolos son que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que no tienen voz su garganta. Es decir, hechura de manos humanas, que no pueden dar la vida porque están muertos. ¿Qué es lo que da la vida? Y es aquí donde entra la Eucaristía. Porque eso es la Pascua. La Pascua es que hay uno que sí da la vida, que hay uno que sí libera de la muerte, que es el único que puede hacer que el hombre pase, que sea capaz de enfrentar la muerte sin que la muerte lo mate. Esa es la cosa, poder enfrentar al ángel de la muerte y que el ángel de la muerte, en vez de entrar y destruirte, se choque y quede muerto él. Eso es la Pascua, eso es lo que ellos descubrieron. En ese momento ellos celebraron Pascua, y es muy interesante que celebraron con panes ácimos. ¿Por qué los panes ácimos? Porque es el pan de la prisa. El pan de la prisa porque es Dios el que no es la levadura, digamos, no es un pan que se prepara para, digamos así, con tiempo, porque es que nosotros vamos a hacer, sino que tiene que ser un pan donde tú estás listo para salir. Nosotros no tenía, porque el pan con levadura hay que dejarlo que repose todo, no. Esto no es un pan de quedarse reposado, tranquilo, cómodo, sino que es un pan de movimiento. Por eso no solamente es, en la Pascua no solamente tenían que comer el pan ácimo, que era el pan de la prisa, sino además que tenían, sobre todo muy importante, que tenían que tener
la cintura, Ya ceñido. la cintura ceñida y ¿cómo es que dice Jesucristo? Con la túnica, la expresión es con la túnica como levantada, algo así, ¿no? La túnica levantada y la cintura ceñida. ¿Por qué? Porque los judíos andaban con unas túnicas, ¿cierto? Pero cuando tenían que correr, tenían que levantarse la túnica y amarrársela para que quedara como si fuera un pantalón y poder correr, porque si no, uno no puede correr con una falda. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que significa con la cintura ceñida y los lomos ceñidos, es decir, estén listos para salir, porque en este momento es que van a ser liberados de la esclavitud. Entonces, los judíos, cuando vieron eso, dijeron, esto es la acción de Dios que nos libró de la muerte. Y luego, cuando estaban delante del Mar Rojo, y el Mar Rojo es una imagen muy, muy bella, no es solamente el milagro de que vemos por la película Los Siete Mandamientos, de los 10 mandamientos. ¿Has visto la película, no? Que se abre el mar. En realidad en hebreo no se dice el Mar Rojo, sino que se dice el Mar de los Juncos. Lo del Mar Rojo no, es una traducción que se hizo después del griego. Entonces, ese Mar de los Juncos no pareciera que fuera tanto ese espacio que además, si usted no va a Israel y donde está lo que es hoy en día el Mar Rojo, son kilómetros y kilómetros que para uno recorrerlo a pie se necesitaría por lo menos 15 o 20 días caminando. Yo creo que más, 15 porque son kilómetros, alrededor de, no sé, 100 kilómetros, una cosa así, de lo que sería el Mar Rojo, ¿no? Sino que está hablando es muy posiblemente se refería a una situación en la que ellos se veían, lo que dice en inglés, entre la the wall and the hard, the spade and the hard place, ¿no? Entre la spade and the hard place, entre la espada y la pared. Una situación así, ¿por qué? Porque ellos decían, miren, detrás tenemos el faraón que se vino con espada y dijo, aquí los voy a matar a todos. Él quería hacer un ejemplo. Y delante tenemos el Mar Rojo, que los judíos siempre tenían miedo al mar. Es decir, no tenemos salida. Tanto así que ellos empezaron a murmurar. Dijeron, bueno, ¿este clase de Dios es este? Que nos hizo salir de Egipto, nos hizo ser enemigos de los judíos, de los egipcios, y ahora viene el faraón y aquí vamos a morir nosotros con todos nuestros hijos. Decían los judíos. Y con toda razón, yo les quito razón, ¿no? Porque es que ellos estaban ahí a punto de morirse. Y aparece el milagro de que Dios toca. Moisés le dice, toca con tu vara el Mar Rojo y el Mar Rojo se abre. ¿Eso qué significa? Eso significa que esa es la experiencia vamos a decir, la primera experiencia propiamente histórica, porque hasta el momento, digamos, del ángel de la muerte era todo como más bien como litúrgico, como casero, como en la experiencia personal, como de cada casa. Aquí ellos van a tener una experiencia de pueblo, en donde ellos ven que como pueblo Dios hace un milagro impresionante, y es que ellos, en vez de estar muertos, ven que Dios los salva de la manera más increíble posible. Ese pueblo de Israel tiene sus cosas especiales. En 1948 había 6 ejércitos. Ellos no tenían ejército. Los ejércitos eran casi millones de soldados contra ellos ahí que estaban ahí. Ustedes estudian eso, ustedes no entienden cómo todavía existe Israel. O sea, 6 ejércitos que los iban a matar, porque eran a matarlos, a acabarlos. From the river to the sea significa del Jordán al Mediterráneo, que es expulsarlos y matarlos. Un ejemplo en la historia moderna, pero en ese momento Israel era ¿cómo podía ellos, que eran unos miserables, que ellos no tenían armas, ¿cierto? No tenían cuchillos, no tenían nada, y venía el faraón con sus carros y delante tienen el Mar Rojo. ¿Quién los salva? Yo siempre cuando yo hablo de esa experiencia, es lo mismo que imagínate una experiencia así. Ustedes están en una barquita aquí, no sé, y se van a hacer un paseo a las Bahamas.
Entonces, hay gente que se va en barca, aquí hasta las Bahamas, se va en un barquito. Oye, y se daña el barco y empieza a hundir. ¿Sí o no? Entonces tú quedas en medio del mar, ¿sí o no? En medio del mar, pegado de un salvavidas, y tú empiezas a pensar, ay hombre, y yo que tengo tantos miles de dólares en la cuenta de banco, y yo que tengo tanta comida en la nevera, y yo que tengo un tip, yo soy ingeniero químico, soy CEO de la compañía, me gano una figura, me gano 200,000 al año. ¿A qué te sirve todo eso? Mira, hace poquito pasó una experiencia hasta muy bonita, en cierto sentido bonita, trágica, pero bonita en cierto sentido lo que pasó. Cuando yo tengo un amigo sacerdote y por muchas razones, una persona muy buena, antes Dios le puso delante una familia y él no sabía que era una familia tan rica. Esa familia resultó que era súper riquísima y entonces tenían un yate, básicamente un yate, y se fueron precisamente a las Bahamas a pescar, y estaban pescando, expertos, años pescando, ¿no? Y resulta que en una de esas uno de los hermanos, uno de ellos se tira al mar y los otros no se dieron cuenta, encienden el yate y lo hizo picadillos al Señor. Ellos en ese momento, ¿para qué les servía a este Señor el yate? Tanto así que el yate lo vendieron, van a regalar la plata a la parroquia para que hagan una escuela, ¿cierto? Digamos la parte bonita, ellos van a darle un sentido a la muerte de este Señor. Es decir, es así, los ídolos del mundo en esos momentos no te dan respuesta, solo el Señor te da respuesta en ese momento. ¿Por qué? Porque es que aquí en medio de esa situación no hay nada, ni conocimiento, ni dinero, ni afectos, ni nada que te salve. Lo único que te salva es el Señor. Esa es la experiencia de la Pascua, la experiencia de la fe. Entonces se les abrió el mar rojo y cuando pasaron el mar rojo, ellos no dijeron, qué valientes que son, no lo podían decir, porque cómo podían ellos si el mar rojo no sabían nadar y detrás en el faraón no tenían ni una espadita para pelear con el faraón. Ellos no tenían otro remedio que decir, grande y poderoso es el Señor, y hacen ese cántico del libro del Éxodo bellísimo, que dice, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, caballos y carros arrojaban en el mar, ¿no? Es el Señor el que me salvó, no fuimos nosotros, fue el Señor el que nos salvó. Y entonces esa experiencia, desea el que los hubiera librado del ángel de la muerte, digamos que se hizo realidad, historia, en ese momento en que ellos pasaron el mar rojo. Y pues nosotros nos quedó la Pascua, nos quedó la Pascua como un signo de ese momento, de pasar el mar rojo. No es tanto, aunque Pesach se refiere al ángel, ellos dijeron, sí, pasar, es decir, pasamos el mar rojo también, o sea, no nos quedamos en la muerte. Entonces Dios siguió repitiendo esa historia. ¿Cuándo la repitió? Cuando venían enemigos que los rodeaban y les querían matar en medio del desierto. ¿Y qué pasó? Que Dios los salvaba. Y luego ellos se rebelaron contra Dios y Dios les permitió otros enemigos, unas culebritas. Los mataban, cayeron miles. Y entonces Dios les dijo, coloquen un estandarte y todo el que mire esa culebra se va a salvar. Es decir, todo el que mire a Dios luego se va a salvar, y Dios los salvaba. Y los fue salvando y salvando y salvando y salvando hasta que los fue llevando y le hizo el paso, digamos, definitivo, que fue llevarlos a la tierra prometida. Entonces cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ¿qué hicieron? Nosotros no nos podemos olvidar de cómo Dios nos fue salvando una y otra vez, fue haciendo Pascua una y otra vez, como hizo allá en Egipto, como hizo después en el Mar Rojo, como hizo después en el desierto, como hizo después pues con nuestros enemigos, nos fue salvando, no nos podemos olvidar de eso. Eso lo tenemos que celebrar. Ellos ya no celebraban la primavera, sino que celebraban la liberación de Egipto como modelo, paradigma de que Dios era el único que tenía poder para librarnos de la muerte. Entonces, claro, ellos llegan a Israel y entonces, claro, empiezan a ver cómo Dios efectivamente los libra de sus enemigos, conquistan la tierra y se hace una nación poderosa.
Y finalmente se llenan de soberbia y empiezan a decir, no, somos nosotros lo que hicimos, o sea, se rebelan contra Dios y Dios permite que fueran llevados al exilio. En el exilio de nuevo se acuerdan de todo eso. Por eso, la Pascua tiene un concepto que es fundamental para que nosotros entendamos qué es lo que hacemos nosotros cuando hacemos la misa. El concepto es memorial. Sahar se dice en hebreo. Sahar significa recordar, sicarrón. Es como un concepto, sicarrón se dice memorial, que viene de sahar, que significa recordar. Pero no recordar como quien dice, ay, yo me acuerdo, sí, que tú te llamabas fulanito, me acuerdo de que pasó tal cosa. No, para ellos recordar significa decir, así como Dios nos sacó de Egipto, nos salvó del ángel de la muerte, nos sacó del Mar Rojo, nos salvó, también nos siguió salvando, también hoy nosotros tenemos faraones que nos están persiguiendo y nos va a ayudar. Y esa fe fue la que hizo que ese pueblo no desapareciera. Y han pasado 4.000 años y todavía existe ese pueblo. Entonces Jesucristo nació en ese pueblo. No nació ni entre los chibchas, ni entre los aztecas, ni entre los griegos, ni entre los persas, que eran más inteligentes, sino entre ese pueblo. Era un pueblo de miserables a la hora del té. Entonces dice muy bien el Éxodo, para que ellos no se gloríen, no porque ustedes sean el mejor, ni el más inteligente, ni el mejor de todos los pueblos, sino porque son precisamente el peor, el más pequeño, el más miserable de los pueblos, eligió de Dios, para que se den cuenta que Dios los eligió por amor. Jesucristo nació en ese pueblo, que en ese momento no solamente era un pueblo, digamos, si todavía tenía su identidad, pero ni siquiera eran libres, habían sido sometidos por los romanos, estaban bajo la esclavitud del Imperio Romano. En ese momento, en la plenitud de los tiempos, nace Jesucristo. Entonces, como buen judío, todas las Pascuas, todos los digamos, primaveras, hay un mes que se llama el mes de Nisan, ¿cierto? Así se llama, porque los judíos le tienen nombre a cada mes de Nisan. El 14 de Nisan, ellos, que era el año nuevo para ellos, los judíos tienen dos, en realidad tienen tres, según algunas tradiciones, 4 años nuevos, ¿no? Pero digamos oficialmente tienen dos, uno que es litúrgico, que es la Pascua, y otro que es, digamos, agrícola, que se celebra en la fiesta por el mes de septiembre. Están a punto de celebrar ahora lo que llaman ellos Rosh Hashanah, ¿no? O sea, la cabeza del año nuevo. Rosh Hashanah es la cabeza del año nuevo, ¿no? Entonces, el año nuevo van a celebrar. Pero entonces, Jesucristo celebraba esa Pascua, y seguramente con la Virgen María, con San José, y iban a la sinagoga, o cuando iban a Jerusalén, porque dice la Biblia que Jesucristo iba a Jerusalén. Entonces lo que hacían era que sacrificaban el cordero, lo llevaban el corderito a los sacerdotes del templo, ellos mataban el cordero y les devolvían la carne, y ellos llevaban la carne y se comían la carne en la noche, en la Pascua, lo que hacían todos en la Pascua. Pues Jesucristo, cuando tenía 33 años, que casualmente era la misma edad que tenía Isaac, cuando Isaac fue a ser sacrificado en el monte Moria por Abraham. Hay una conexión que para otro día, porque si no salimos de aquí a la 1 de la mañana, ¿cierto? Entonces, Jesucristo, cuando tenía 33 años, celebró la Pascua con sus discípulos, y les dijo una cosa, que eso cambió en ese momento la historia del mundo. Ahí se cambió la historia del mundo. Ya la historia del mundo cambió con el nacimiento de Cristo, pero digamos que ese nacimiento de Cristo que cambiaría el mundo se hizo efectivo ahí, porque en ese momento Él dijo, este pan, porque los judíos cuando celebraban la Pascua celebraban por un lado el pan, que era para ellos era signo de la esclavitud, por eso el pan lo ponían a un ladito y lo tapaban, ¿cierto? Y luego con unas copas de vino, tenían 4 copas de vino. Por eso en el Evangelio de Lucas dice que Jesucristo toma primero la copa, luego toma el pan y luego toma la copa. Y uno dice, ¿dónde están las copas? Porque no eran ni siquiera 2, eran 4 copas, ¿no? Entonces, cuando toma la que nosotros celebramos es la segunda copa. La primera es como una entrada, digamos así, donde se cuenta todo lo que Dios había hecho. Entonces, seguramente Jesucristo celebró toda la liturgia de la Pascua. Ellos llaman, hay un librito que ustedes lo quieren seguir un día y estudiarlo, se llama Agadah Shel Pesach, ¿no? Se llama el recuento de la Pascua. Y entonces ahí cuenta, se muestra cómo se celebra esa Pascua. Pues búsquenlo en Google, ¿no es cierto?
Agadá significa recontar. ¿Por qué recontar? Porque la idea de esa noche es que el papá se sienta con los hijos y les cuenta otra vez toda la historia. Y ven, cuando estábamos en Egipto, y él le cuenta, y al año siguiente vuelve y le cuenta. Y dice, papá, ¿por qué nos cuentas todo eso? ¿No? Entonces, hay una historia que dicen los judíos muy interesante, como un paréntesis, que dice que en la Pascua hay 4 niños. Está el niño que es inteligente y que le dice al papá, papá, ¿por qué hacemos esto? Y el papá le dice, porque éramos esclavos en Egipto y hoy el Señor, así como nos salvó de la esclavitud de Egipto, hoy también nos va a salvar. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos, porque tenemos angustias y Dios no nos va a dejar abandonados, Dios nos va a ayudar. Pues el simple, que no dice nada, ¿no? El simple, que no dice, te dice, bueno, ¿y tú quieres? No sé. Entonces, no, tú tienes que preguntar. Después está el que es como medio tontico, que dice, bueno, y está pensando en otras cosas, y dice, bueno, ¿y por qué está, y qué frío que está haciendo? Dice el niño, ¿no? Entonces el papá lo tiene que ayudar, dice, no te fijes en el frío, en esas cosas tan vanas, tienes que estar pendiente de lo que estamos haciendo. Y está el malvado. ¿Cuál es el malvado? El malvado es el que dice, ¿y ustedes por qué hacen esas cosas? O sea, él mismo se separa de la comunidad, ¿cierto? De la familia. Dice, yo estoy aquí porque me obligan, pero ustedes son los que hacen esas cosas, esas reuniones. Entonces le dice, así le debe responder el papá al malvado, así aparece en la Agadá. Le dice, porque una noche el Señor nos libró de Egipto y esta noche nos va a librar a nosotros, pero a ti no. Si tú hubieras estado en Egipto, tú te hubieras quedado allá con el faraón, porque tú no participas de esta familia. Es un poquito como que lo avergüenza para que se convierta. Yo creo que tiene mucho que ver, porque en el fondo es lo que pasa con muchas personas, que cuando vienen a la misa dicen, estos hipócritas. Yo vengo aquí porque es la misa de fulanita que se murió por los curas todos pedófilos, ladrones. Nunca van a creer. Pueden ir a miles de misas, no les va a servir de nada, porque ellos mismos se excluyen. Y por más que tú reces, padre, yo rezo mucho con mis hijos y los obligas a ir a la misa, no cambia nada. ¿Por qué? Porque ellos rechazan. Entonces, ellos mismos se excluyen y no hay nada que hacer. Eso se llama pecado contra el Espíritu Santo. No hay nada que hacer. Qué tristeza. De pronto rezar para que Dios le hable del corazón, porque no hay otro. Bueno, entonces la Pascua, lo cierto es que Jesucristo se reunió y le dijo una cosa increíble, y cambió el momento, en ese momento cambió la historia del mundo, porque les dijo lo siguiente, les dijo, miren, ya este pan no es solamente el pan de Egipto, porque yo no les vengo a liberar a ustedes solamente de la esclavitud física, de los enemigos, de los nazis, o de los iraníes en este momento, o de la situación económica, o del ICE, ¿no? Por ejemplo, si un judío fuera latino, le diría que me libre del ICE, ¿verdad? De verdad, literalmente diría que me libre del ICE, o que me libre, no vengo a librar de esas cosas exteriores, yo vengo a librarlos de una esclavitud más profunda, que es la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque miren, los judíos llegaron a ser libres en cierto momento, libres y tuvieron dinero, y tuvieron el prestigio y todo eso, pero siguieron siendo esclavos de la ambición, siguieron siendo esclavos de las pasiones, siguieron siendo esclavos de las guerras y llegaron a un punto en que se mataron entre ellos. Los de Judea se mataron con los del norte, con los efraimitas, y eso fue su acabose. ¿Por qué? Porque es que el problema no está en el exterior, el problema está en el interior. Eso lo vemos aquí. Si, es que me van a sacar de Estados Unidos, porque es que me sacan de Estados Unidos, me sacan de la tierra prometida. Y es que Estados Unidos es la tierra prometida, por Dios. No, Estados Unidos es un país bello, sí, yo lo valoro, me parece muy bello, hay muchas oportunidades, pero quien dice que uno puede ser feliz en Perú, en Ecuador, en Colombia, en China, donde sea que estés. Al final, lo que a ti te hace falta no es Estados Unidos, ni Europa, ni Polonia, ni en Finlandia. En Finlandia la gente se muere de prisión porque no hay sol, ¿no? Un país muy rico, pero no hay sol. O sea, imagínate lo que significa uno vivir de noche 6 meses al año. Entonces la gente vive deprimida porque no hay sol. Entonces, total que tiene mucha plata, pero la gente se suicida como moscas. Lo que en el fondo al ser humano lo hace infeliz es la esclavitud de su egoísmo, la esclavitud de la soberbia, el no poder perdonar, el que yo tengo algo que me hicieron a mí cuando era pequeñito y yo eso no lo perdono, porque toda vez que me recuerdan eso yo tengo una ira.
Pregúntenle a tanta gente exitosa que se suicida, que viven drogadictos, que viven alcohólicos, y son súper exitosos y tienen plata, toda la que quieras, y éxito y fama. Pero pensemos en los artistas, Whitney Houston, pobrecita, una mujer hermosa, una artista. Para mí, yo creo que tal vez la mejor voz que haya existido, una artista, pero yo he escuchado cantar cuando ella cantó el himno nacional, una cosa impresionante, cómo cantaba, una muchacha bella, alcohólica, pobrecita. ¿Ah? Drogadicta, alcohólica, Michael Jackson, así, ¿no? Todo el mundo que esto tiene a Dios. El problema del ser humano, y por eso Jesucristo dice, yo vengo para librarlos del verdadero problema que los lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque aunque yo vivo una vida, digamos, buena, honesta, etcétera, etcétera, tarde o temprano me espera la muerte. Y no solamente la muerte física, la muerte de mis tragedias, la muerte de mis desilusiones, la muerte de mis frustraciones como ser humano, como padre, como madre, como hijo, como ser humano. Que la gente llega a un punto que se pregunta, ¿yo para qué vivo? ¿Yo para qué vivo? ¿Para qué sigo esta existencia? Si lo único que es aquí no es sino sufrir, hemos venido a este mundo. La gente entra en depresión, ¿cierto? Lo que llama depresión. Entonces Cristo dice, yo vengo para librarlo de ese verdadero faraón. Y cuando Cristo libera al ser humano de ese faraón, del orgullo, de la soberbia, es cuando empieza a entrar en el verdadero reino de los cielos. Por eso dice Jesucristo, no voy a comer, no voy a tomar del fruto de la vid hasta que lo disfrute con mi Padre en el reino de los cielos. Porque de alguna manera no, cuando Cristo entra en esa, digamos, destruye esa muerte, que es la muerte del pecado, es cuando nos da la posibilidad de introducirnos en ese momento en el reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios? Porque es el reino donde ya no estamos más dominados por el faraón verdadero, que es el pecado, el mal, la soberbia, el orgullo, la violencia, la envidia, el egoísmo, sino que entramos a vivir la vida de verdaderamente hijos de Dios. Eso se llama vida eterna. Por eso Jesucristo piensa que para mí la mejor catequesis que puede existir, la mejor catequesis que ustedes pueden encontrar sobre lo que es la Eucaristía está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Se llama Discurso del Pan de Vida. Jesucristo le dice a los fariseos, le dice a la gente, ustedes no me siguen porque ustedes crean, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Es decir, ellos estaban buscando, era que les diera, es decir, mucha gente va a la misa, bueno, ay, sí, quiero ir a la misa porque es que en esa misa me sanan de aquí un dolorcito que tengo, la misa de sanación. Yo voy a esa misa para que Dios me ayude y me dé buen trabajito. Yo voy a esa misa para que no me falte se me arreglen los papeles, cosas materiales. Y Dios nos ayuda con todas esas cosas, pero es todo material, ¿no? Cristo dice, no se preocupen tanto por el pan que no perece, sino que preocúpense por el pan que perece, sino por el pan que no perece, el que da el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál es ese pan que no perece? Él dice, el que vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron, ¿cierto? Es decir, listo, tú vas a la misa y Dios te regala una camioneta, así, y mañana te mueres, y que acabó con la camioneta, ahí se quedó, ¿no? Como la señora que les decía que dejó todas sus cositas en la casa, que nos va a pasar a todos, ¿cierto? Nos va a pasar, no sabemos cuándo, pero nos va a pasar. Pero bueno, entonces Jesucristo dice, no me preocupen tanto por el pan que perece, como los judíos que comieron el maná en el desierto. Dice, no fue Moisés, sino que fue mi padre que les dio el maná, pero yo les vengo a dar un pan. Y dice, ese pan que yo les voy a dar, el que coma de ese pan no volverá a tener hambre, y el que beba de la bebida que yo le voy a dar no volverá a tener sed. ¿Y cuál es ese pan? Mi cuerpo. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si no coméis mi cuerpo y no bebéis mi sangre, no tenéis vida eterna. Esa es la mejor catequesis de la Eucaristía. La vida eterna. Por eso los padres de la iglesia lo llamaban Pharmacum vitae aeterna, la medicina que quita la muerte y que te da la vida eterna. Por eso cuando los cristianos celebraban la Pascua, no celebraban la misa, las primeras misas, no celebraban, ay, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, a que nos libre de todo mal, que esta semana nos vaya bien en el trabajito, que tengamos buena salud. No,
Ellos iban a celebrar que tenían vida eterna, que no tenían una alegría, una felicidad, que se podían amar, que se podían perdonar, que no había nada que les quitara el amor de Dios, y entonces por eso ellos celebraban eso, y celebraban llenos de alegría, y celebraban como una comunidad que expresaba a través de su vida esa victoria sobre la muerte. Y por eso ellos no tenían duda de que ahí estaba Cristo con ellos, porque es como si yo soy capaz de amar inclusive a mi enemigo, es porque tengo vida eterna. No me la puede quitar la vida. Soy capaz de amar a mi esposa, a mis hijos, podemos amar como hermanos, porque Cristo está en medio de nosotros, que nos quita el egoísmo y entonces nos permite vivir como tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. Entonces por eso yo no tenía ninguna duda. Los primeros cristianos nunca pusieron en duda de que Cristo estaba presente en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. Ellos no tenían ninguna duda. Cuando la iglesia, ¿qué pasó? Que con el tiempo, entonces bueno, ellos celebraban la Pascua, por eso una cosa que a mí me gusta decir, lo digo siempre en los funerales, no solamente es que cuando yo me muera, es en esta vida Dios me da la posibilidad de pasar de la muerte a la vida. San Juan dice una frase que nosotros, no sé si ustedes la han escuchado, pero que me parece clave para entender qué significa pasar de la muerte a la vida. Dice San Juan así, dice, en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo tengo una mujer, tiene el marido, y tiene ese marido que es tan fastidioso, que siempre le dice eso que a ella la hace sufrir. ¿No? Siempre le dice, ¡ay! Y ella le da ganas de literalmente de matar y comer del muerto, como dicen. Pero ¿sabes qué hace ella? Lo perdona y lo quiere y sigue viviendo con él 54 años, así como hace 57 años. 57 es 57 años. Y eso no es posible. Y es porque eso es porque la Marte, la muerte de la vida. ¿Y eso cómo es posible? Es posible porque, digamos así, porque ella es una, ¿cómo se llama? Una heroína. Vamos a hacerle un pedestal, Luis Amanda, vamos a hacer un pedestal de Luis Amanda para el Santa Luis Amanda. ¿Por qué? Porque se alimenta de la Eucaristía. Esa es la clave. Si ustedes le preguntan a los hijos, mamá, papá, ¿cuál es el secreto de ustedes? Nos alimentamos de la Eucaristía, no faltamos a misa el domingo. Y vamos para escuchar, no para ir ahí a mirar, no, vamos a escuchar, a celebrar. Los cristianos decían eso, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Entonces, como amamos a los hermanos, tenemos vida eterna, tenemos vida eterna dentro de nosotros, y por eso no tenían duda. Más adelante, la iglesia fue perdiendo un poco y se fue convirtiendo como un ritual, se llenó de cosas, se llenó de oraciones y de ornamentos y cosas que no son malas, ni nada de eso es malo, pero digamos como que fue cubriendo el misterio. Entonces por eso la gente piensa que la misa tiene que ser calladito, y a veces la gente se escandaliza diciendo, padre, yo no entiendo, yo vengo aquí a la iglesia a rezar y hay un montón de vías allá, cacatúas que no respetan. Yo entiendo que todo esto lo está buscando, pero bueno, si uno quiere un momento de oración, nosotros deberíamos tener un lugar para el Santísimo, para donde yo vaya a rezar. Pero yo le digo, porque la persona no lo hace por maldad, sino que está acostumbrado a una misa, digamos así, a la misa que sea como un encuentro personal, digamos, personalista, ¿cómo decir? Si ustedes quieren, privado, ¿cierto? No, la Eucaristía es el cuerpo de Cristo que se reúne para expresar a través de ese cuerpo, de ese amor de los hermanos, que Cristo está vivo, por eso están reunidos, como lo decía San Justino. San Justino nos dio una joya, es un santo del siglo II, año 150, y él un día, porque la Eucaristía, él se convirtió al cristianismo, él era un abogado rico, y cuando veía a los cristianos que daban la vida por los enemigos, se quedó tan impresionado que dijo, yo quiero ser cristiano, y él mismo se hizo cristiano, y finalmente murió mártir, se llama San Justino, muy impresionante. Entonces él hizo unas obras que se llaman apologías. Entonces los cristianos los acusaban de que ellos
se comían a unos niños, se comían a un tal Cristo, decían ellos, porque como ellos decían que comían el cuerpo de Cristo, entonces la gente de afuera decían que se comían niños, ¿cierto? Entonces él le dijo, Justino se sentó y escribió unas cartas al emperador y le dijo, no, nosotros no comemos niños, nosotros lo que hacemos es que nos reunimos el domingo, leemos la palabra de Dios, el sacerdote, el que preside el obispo, que eran los obispos que preside, hace una homilía. La homilía significa diálogo, ¿cierto? Significa la palabra diálogo, y luego nos explica las escrituras, como hizo Jesucristo también a los discípulos, y luego comemos el cuerpo de Cristo, comemos su cuerpo y su sangre, y nos damos, dice también, nos damos el abrazo de la paz, rezamos unos por los otros, y finalmente, después de haber comido el cuerpo de Cristo, hay unos diáconos que se llevan al cuerpo de Cristo para llevárselo a los enfermos que están en los pueblos y en las montañas. En el año 150 antes de Cristo, año 150, nos da los detalles de cómo hacía la Eucaristía. Luego, cuando se dio la conversión de las masas, ya pensaron que no hay que revestirse, y entonces hay que tener unos himnos, y ya tiene después que ser en griego, y luego cuando ya fue el griego dejó de ser el idioma original, tiene que ser el latín, la misa tiene que ser en latín, tiene que ser en silencio, porque es el misterio. Todo eso se entiende y no es malo. Para mí, a mí la misa en latín de este Vetus Ordo no me parece nada malo, de hecho me parece hasta muy bonito, y están muchos jóvenes, están regresando a la iglesia. Pero digamos que el original, no era, el espíritu original no es una cosa misteriosa, ininteligible, no. El espíritu es la experiencia de Cristo resucitado que transforma los corazones. Entonces, cuando una persona vive la Eucaristía como lo que es, como ese memorial de la Pascua, él lo decía, porque yo siempre digo en los funerales que la Pascua no solamente, la Pascua no es solamente signo del paso de la muerte al final, sino también de esta vida. Pero también al final, los cristianos, nosotros en inglés se dice, we don't pass away, no nos morimos, sino que hacemos Pascua, we pass over, ¿no? Hacemos Pascua, saltamos. Entonces la Eucaristía es eso, que nosotros vivimos saltando significa vivimos en una condición en la cual tenemos una alegría que nadie nos quita. ¿Por qué nadie nos quita? Porque es la certeza de que el amor de Dios es más grande que cualquier circunstancia. Eso es la Eucaristía. Entonces, cuando llevas a Cristo en tu vida, cuando lo llevas en las especies eucarísticas, no estás llevando un símbolo, estás llevando esa presencia de Dios que está llevando la vida eterna, la presencia de ese misterio de la Pascua y la resurrección a esa persona que está enferma. ¿Y qué más importante que en esa enfermedad yo tenga la certeza de que después de esa enfermedad no está el final, sino que está la vida eterna? Eso es lo más grande que uno puede tener. Cuando uno está enfermo, puede tener eso. Entonces, yo me alargué mucho, con esto termino. Entonces, les recomiendo dos cosas que lean. Una, la Apología de San Justino, donde se habla de la Eucaristía. Y dos, una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Eclesia de Eucaristía. Yo lo sigo un poquito desde los años, pero ya se hizo muy tarde. Entonces, Eclesia de Eucaristía, y ustedes van a encontrar ahí todo lo que el Papa dice de la importancia de la Eucaristía. Todo lo que, como él dice, que la Eucaristía no solamente es una celebración, sino que es la vida. Sin la Eucaristía no hay vida en la iglesia. Sin la Eucaristía no hay vida en la iglesia. Eso nos lleva a muchas cosas, nos lleva, por ejemplo, a valorar que tenemos una buena misa, ¿no? Entonces, que cuando yo voy a la misa, ya no voy como quien decir, está cumpliéndole al Señor, y entonces ya, a veces cuando uno viene aquí a la iglesia, a mí me gusta, pero también tiene como un aspecto que puede ser mal entendido, que cuando aquí los sacerdotes nos paramos en la puerta de la iglesia, como diciéndole, muchas gracias por haber venido, o sea, gracias por hacerme el favor de haber venido. No, tampoco es que me tengan que enviar las gracias, no se trata de eso, sino que bueno que viniste, me alegra, está bien, pero es la agradecido tendrás que ser tú, ¿no? Que recibiste la vida eterna, ¿no? O sea, no, ustedes no me hacen a mí ningún favor. Sí, padre, yo sí hago el favor porque yo le echo $1 ahí, con eso es usted chévere. No, eso es cierto, Nosotros vivimos de la limosna, eso es así, vivimos de la limosna. Pero te digo dos cosas. Si tú no echas tu $1, no te preocupes que Dios no me va a abandonar.
O sea, que tranquilo, si tú vienes y lo que te preocupa es tu dólar o tus 10 dólares, lo que tienes, no te preocupes que Dios me va a abandonar. Así que si es por eso, no dejes de venir. Y segundo, la Eucaristía no vale ni un dólar, ni 10, ni 100, ni 1.000.000, porque la Eucaristía es vida eterna y la vida eterna no tiene precio. No tiene precio. Yo le decía el otro día a la gente en la misa, si yo le dijera a Elon Musk, le dijera así, mira, yo te voy a dar una fórmula para que tú tengas juventud y vida eterna. No solamente vida eterna que vas a vivir hasta que tengas 500 años, todo viejo, decrépito, todo arrugado, imagínate uno con 500 años cómo se pondría, ¿no? Todo como se pondría uno con 500 años parecería que, no sé, una momia. Peor que una momia, ¿no? No, joven, porque nosotros no queremos vivir así hasta que lleguemos a los 200. Nadie quiere vivir así, queremos vivir jóvenes, bien, contentos, felices. Es lo que queremos. Yo te voy a dar eso y me tienes que dar toda tu fortuna. ¿Usted lo haría? Yo lo haría, claro. Yo lo haría porque ¿para qué me sirve a mí toda la fortuna si lo voy a acabar? Si me va a acabar tarde o temprano. En cambio, si me estás diciendo que me vas a dar vida eterna, esa vida eterna, que esa juventud eterna, esa transformación, pues eso es mucho más grande. Entonces, por eso, cuando yo vivo la Eucaristía así, la vivo con agradecimiento, con alegría, lo más grande, es el tesoro más grande que tenemos. Entonces ya ustedes están pendientes de esa bolsita. Vamos a terminar entonces. Ustedes, vamos a decir una cosa para terminar ya. Última palabra, ¿no? Última palabra. La Eucaristía es un misterio tan grande que podríamos amanecer hoy, mañana y pasado mañana y nunca terminaríamos. Pero que nos quede hoy una cosa. Primero, que es el don más grande que tenemos en nuestra vida. Cada Eucaristía es el tesoro de Cristo que nos da lo que desea nuestro corazón, que es vida eterna. Y segundo, que nosotros, en la medida en que más conozcamos de Cristo, en que más conozcamos de la Eucaristía, más vas a poder vivir esa felicidad. Si tú vienes a la misa y la misa no te llena, no es por la misa, es por tu corazón, que está chiquitico así. Haz que tu corazón crezca y verás cómo la misa te va a llenar más, te va a llenar más. Porque muchos de ustedes, muchos de nosotros venimos a la misa y decimos, ¡ay, qué pereza esa misa no me llena! Porque tú estás buscando un espectáculo. No, tu corazón está roto. Tú necesitas que transforme tu corazón para que sea grande. ¿Y cómo se hace eso? Conociendo más de Dios, profundizando, rezando, teniendo intimidad con el Señor, creciendo tu fe. En la medida que crezca tu fe, la Eucaristía te va a llenar más. Nunca la vas a agotar, pero tú sí te vas a llenar. Amén. ¿Cuánto hablamos? A ver, yo veo. 1 hora y 37. Bueno, tampoco es tan grave, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la segunda parte. Me queda todavía otra hora, no mentira. No, ya terminamos. Vamos a hacer una segunda parte con la encíclica del Papa, ¿de acuerdo? Eclesia de Eucaristía. Y lo de San Agustino, vamos a profundizar un poquito los padres de la Iglesia y la historia. ¿Cómo es? Porque hay una historia. ¿Cómo es que de Jesucristo, la Pascua que celebró, llegamos a la misa de hoy, ¿no? El Papa se pone una cosa que se llama casulla, o algo que se llama estola, que se celebra, no sé, se canta el santo, de dónde salió el santo, de dónde salió, por ejemplo, la plegaria eucarística, sí, porque todas las cosas no estaban. Jesucristo no celebró la plegaria eucarística, ¿qué hizo él? Entonces, un poco partiendo de ahí hasta hoy en día, para que entendamos el proceso y podamos entender más la Eucaristía y vivirla mejor. Podemos hacer una segunda parte, ¿sí? Hagamos una segunda parte, va a ser más cortita, lo prometo, ¿verdad? Señor, te damos gracias por la Eucaristía, por esta acción de gracias que es la Eucaristía, por esta potencia de tu resurrección. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado tanto, 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 que nos entregaste a tu Hijo único, que no es cualquier hijo, es aquel por el cual y para el cual se hicieron todas las cosas. Y ese mismo Hijo, hecho que fue engendrado, no creado, por el cual se hizo todo el mundo, se nos hace presente en cada Eucaristía. Y tú, Señor, a nosotros, sin merecerlo, nos da la gracia de tener esa presencia cada 8 días, o diario si lo queremos, en nuestras manos. Danos, Señor, la gracia de
abrir nuestro corazón un poquito cada día más para poder disfrutar más de ese don tan infinito que es tu presencia en medio de nosotros, transformándonos, porque es esta la presencia que el mundo necesita. Te pedimos por todos nuestros hijos, por todos los hijos de los que están aquí, por los nietos, por nuestros familiares que nunca han descubierto el tesoro que es la Eucaristía y viven en la ceguera, en la tristeza, en la soledad, en la muerte, para que ellos un día, descubriendo la verdadera medicina, la verdadera solución a esa muerte, puedan encontrarte a ti en la Eucaristía, puedan descubrir esa felicidad, esa alegría que solamente tú das y que no termina nunca. Todo eso, y también lo que queda en lo profundo de nuestros corazones, te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Nos bendecimos la comida para que podamos pasar. El Señor bendiga estos alimentos, a todas las personas que lo han preparado, y que nuestro verdadero alimento sea hacer su voluntad. Por Cristo nuestro Señor, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, feliz tarde, feliz noche para todos y buen apetito.